Uruguayo. Desde el Corcovado, construido en 1931, iniciamos hoy la transmisión de la esperanza que tendrá su punto culminante a las 5 de la tarde. La celeste te transforma. En el único momento en el que yo grito goles, nunca grito un gol. Con Uruguay grito goles, a veces sale la voz mía atrás de la voz del relator. Son esas cosas que te nacen. Llegó, tiró. ¡Gol! ¡No picó! ¡Uruguay no va! ¡Uruguay no va! Enorme satisfacción. Yo fue la segunda vez en mi vida que lloré en una cancha de fútbol. Porque yo hacía mucho tiempo no veía jugar a una selección uruguaya como jugó el jueves frente a la selección de Argentina. En ese arco que está enfocando Rocha, hizo Juan Alberto Schiaffino el gol del empate a los 21 minutos de aquella tarde del 16 de julio de 1950. Uruguay vuelve a salir campeón en la Argentina como en el 87, ganándole a Argentina, ganándole a Perú, ganándole en la final a los siempre difíciles paraguayos. Nos llena de orgullo, está a la cabeza de la estadística sudamericana. Los problemas personales jamás pueden trascender a la parte periodística. Es un principio sagrado e inviolable. Yo estoy cansado de elogiar a tipos, no solo que no aprecio, no quiero, algunos los desprecio. Hay un jugador, por ejemplo, en el año 2004, yo tengo el peor concepto de él, ¿no? De todo punto de vista. En el 80% de los partidos que jugó tuve que decir que era el mejor jugador de la cancha o el mejor jugador del equipo. En Estudio de Desayunos Informales a Jorge Toto da Silveira. Buenos días, Toto. Gracias por venir. ¿Cómo estás, Nole? Bien. Bueno, y nos decía fuera de aire que este fue el primer canal donde trabajaste. Este fue el primer canal. Acá comenté en off el Mundial del 62. Si tendrás mundiales arriba. 13 yendo. Ese lo hice de afuera, no vale, ¿no? No, claro, bueno, pero... Pero acá empecé en el año 62, después trabajé en la década del 60 con Rubén Castillo en Discodromo. Bien. Y en el año 76 y 77 tuvimos un programa con dos estimadísimos colegas, Lara Fernández y Marcino Pérez. Esa fue mi última participación acá en el 12. ¿Y se habrá cambiado el periodismo deportivo, el deporte en sí, el fútbol, ¿no? El negocio que hay detrás y todo lo que implica? Mira, ¿Cómo viviste todo eso? El otro día estaba escuchando una nota, me mudé, ¿no? Entonces me obligaron por decreto a pasar todos los videos que tenía a DVD. Está muy bien, y todos los cassettes a CD. Qué laburo. Y encontré una nota que le hice a Belange en el año 97 en Malasia. Y me dice que cuando agarró la FIFA, que se la dejó Stanley Rous, tenía $68.000 en caja. Claro. Dijo, y yo cuando me vaya el año que viene, porque él ya sabía que en el 98 dejaba de ser presidente de FIFA, y fue cuando entró Blatter, voy a dejar $4.000 millones en caja. Él hizo un negocio fantástico del fútbol. O sea, hizo de la FIFA la multinacional más grande del mundo, ¿no? Eso atrajo después a otros, ¿no? No, ni hablar. Todos. Incluso él mismo fue invitado a retirarse del Comité Olímpico Internacional en función de determinadas irregularidades que se decía que habían existido. Pero digo, yo estaba en Frankfurt cuando lo eligieron. Hay una foto histórica en un libro de FIFA en la que estoy ahí saludando. Éramos muy poquitos los sudamericanos que estábamos en ese momento cuando se eligió. Fue un triunfo rotundo de Sudamérica. Trabajó mucho Washington Cataldi en eso y también Teófilo Salinas para que fuera a Belange el presidente. Y parecía muy difícil que dejara de ser europeo, ¿no? El presidente de la FIFA. Y en ese momento dijo, yo voy a apoyar a los continentes futbolísticamente subdesarrollados. Desde todo punto de vista. Técnico, logístico, voy a organizar los primeros mundiales juveniles en los continentes subdesarrollados. Primero en Túnez, año 77, segundo en Japón, año 79, y el fútbol creció de una forma impresionante. La plata que se maneja en el fútbol es algo ¿Y los jugadores, que asombra, Toto? ¿no? ¿Los jugadores cambiaron de esa época a esta? Sí, claro. Y cambió el fútbol, ¿no? El tipo de fútbol. Ahora es todo mucho más rápido. O sea, antes había mucho más tiempo para la técnica, para el pensamiento. Hoy en día se juega a altísima velocidad y hay que tener lo más difícil, que es precisión
En velocidad. En velocidad. Lo que tiene Messi y poca gente. Claro. Igual te preguntaba más pensando en los jugadores como persona. Bueno, también cambió. También cambió mucho todo porque el dinero cambia, ¿no? Hay mucho dinero. Y lo que han cambiado son los mundiales. En una época, vos ibas a los mundiales en el año 66, en el año 70. Yo entrevistaba a los protagonistas sin ningún tipo de problema. Me pasó hasta en el año 86 haber tenido un mano a mano con Bearzot, que era el entrenador de Italia. Eso se podía. Hoy sos un número. Hoy los mundiales son de conferencia de prensa. O sea, la posibilidad de entrevistar a un protagonista prácticamente nula. El acercamiento ya no existe. La posibilidad de repreguntar lo mismo. O sea, salvo que pertenezcas a una de esas cadenas poderosísimas que tienen que lo llevan a su estudio. Una infraestructura brutal y que mueve mucho dinero y que todas las cosas pagan las entrevistas. Yo me digo, siendo uruguayo, tenés que ser un transgresor simpatiquísimo para poder trabajar en un campeonato del mundo. Si no, es muy difícil. Hasta para entrar a estadios, ¿no? Pero ni hablar. Las veces que me he tenido que colar, periodista acreditado, ¿no? Y las veces que he hecho colar gente, pero no hay más remedio. Es la única vía. La viveza criolla. Sí, no es viveza criolla, es la necesidad de estar. Para trabajar. Claro. ¿Te acordás de alguna coleada? El final del 98 es gloriosa, ¿no? Sí, tuvimos unas cuantas. Por ejemplo, en el año 78 hice ingresar a un montón de gente a la final, ¿no? A todos los partidos, para la final. La más difícil fue en el 90, ¿no? Porque claro, son italianos, son latinos, entonces ya se tiene más picardía, más... Las conocen todos. Seguro. Entienden que hay malicia, ¿no? Entonces, me acuerdo que lo que yo hacía, entraba y salía, y siempre a los que se quedaban adentro les pedía la entrada cortada. Y entonces entrábamos tantas veces que confundíamos. Entonces cuando salgo, el tipo me dice, muy bien, pero con un dry pen negro me firma atrás. Entonces tuve que conseguir un dry pen negro, después falsificarle la firma. Y así entraron 4. Y el último, que era el negro Laurenzo, lo paró, como dice, pero yo no firmé tantas veces. Firmé una y ya andaban como 5, ¿no? Pero después me dijeron una vuelta que en Estados Unidos, ojo que vos vas a ir preso. Donde hagas lo que haces siempre, mirá que con los gringos no. Vas a ir 94. preso. Año 94. ¿No? Y el hijo de un amigo, que es periodista, que anda por el este, ¿no? El padre era cuñado de un íntimo amigo mío y me había ayudado mucho cuando yo tuve una gira previa por todas las sedes, ¿no? Entonces, cuando paso por Washington, lo que yo demoraba un día y medio en las otras ciudades, lo hice en 4 horas, porque conocían todo, me llevaron y me hicieron todo fácil, ¿no? Entonces, cuando estaba en Los Ángeles, que era la sede nuestra, me llama mi amigo y me dice, mirá, mi hijo quiere ir para ahí. Bueno, que venga, digo. Va a vivir con nosotros, pero no tiene credencial, no tiene entrada, no puede entrar a ningún lado. Entró a 5 partidos en Los Ángeles y San Francisco al palco de prensa y tiene fotos con Teresa Santana, que estaba en el puesto al lado al que estábamos nosotros. ¿Y cómo hizo? Cargando cosas, esto, lo otro, bien, pero claro, pero es lo que te decía, ¿no? Ahora, ahí me encontré el único que me paró. ¿En Estados Unidos? En San Francisco, un rubio. Varias veces lo pasé. Una vuelta quedamos. Edgar Cataloni, un fenómeno, un hijo de un uruguayo que fue basquetbolista de Montevideo, Mario Cataloni, que nunca había estado en Montevideo, hablaba perfectamente español, y con un teléfono en la mano hacía cualquier cosa. Sin él no hubiéramos hecho ni la mitad de las cosas que hicimos en la cobertura esa. Entonces, digamos, el de noche tenía la inquietud que le decía a las cámaras, a ver, enséñame cómo se maneja la cámara. Entonces, ese día quedamos él y yo del lado donde estaban los jugadores y los 2 cámaras nuestras del lado afuera y el rubio no lo dejaba pasar. Stop. Entonces, agarramos la cámara y Edgar me empieza a grabar una nota con Mauro Silva, me acuerdo, el jugador brasileño. Y de repente viene uno de estos de la seguridad brasileña, lo agarra en el aire al tipo, se lo pone
arriba del hombro y se lo lleva, y yo corriendo atrás, y Mauro Silva desde el hombro del tipo seguía haciendo la nota conmigo. Pero en la última, el último partido en San Francisco no me deja pasar y me liquidó. Entonces me miraba con sorna, me digo, ¿estás contento? Le digo, no dejaste pasar el guayito, de repente pierdo el trabajo por vos. Le digo, está bien, está bien. Ahora, ¿sabes una cosa? Somos 3 millones en un país chiquito así. Ahora, si nos matan un presidente, vamos a saber quién fue. Vos sabés que quedó granate el tipo de la Fue la revancha, me dejó afuera, pero digo, bueno, se la cobraste. 1-1, ¿no? El trauma de Kennedy. ¿El fútbol dejó de ser un deporte para ser un negocio? Cada vez más. Se ha perdido mucho del lirismo que había antes. Y ya te digo, antes había tiempo para todo. Hoy, vos viste cómo son, la mayor parte de los entrenamientos a puerta cerrada, el contacto que hay es cada vez menor. Cada vez más todo es conferencia de prensa. Y el dinero deforma. El dinero Toto, deforma. una pregunta, siendo lo que decían Ole y Juan Miguel de los jugadores. Hace poco Guardiola confesó que cuando agarró en Bayern Múnich empezó a ir a un psicólogo porque quería saber cómo tenía que tratar con un grupo de millonarios veinteañeros. Dijo, yo no puedo exigirle responsabilidad, aplicación, orden y demás, y un respeto estricto en el vestuario, cuando son veinteañeros que tienen el futuro asegurado y que si quieren dejan de venir al entrenamiento y son para millonarios. Entonces empezó a tratar de entender que se enfrentaba a un grupo de jóvenes mega millonarios. Acá en el fútbol uruguayo hay dirigentes que dejan su estudio de abogados o dejan su ferretería o su negocio particular para tratar con jóvenes que quizás facturan más que ellos. Digo, eso tiene que llevar una relación muy difícil. Total. Leíste los libros de Guardiola, ¿no? Sí, para mí un fenómeno, ¿no? Yo digo, un individuo que logra mantener la motivación intacta en gente multimillonaria durante años, y que su equipo mantenga ese hambre de gloria. Que no es que el Barcelona te haga 2 goles y diga, bueno, ahora ya está. No, te hacían 2 y te querían hacer 8 siempre, no sé si me entendés. O sea, mantener ese estímulo, ¿no? Vivo, ese hambre de gloria, es propio de los hombres excepcionalmente inteligentes. 2 anécdotas de él. La primera, visitas a Argentina. Él va a Argentina a hablar con 2 personas, con Menotti y con Bielsa. Con Menotti habló 6 horas una noche. Lo primero que le dijo, la idea la tengo. Vengo a buscar variantes, ¿no? Y Bielsa se lo llevó al campo y lo debe haber matado, porque Bielsa, el tema que tiene Bielsa es que empieza a hablar y no para nunca, ¿viste? Pero fue a las 2 personas a las que fue a ver. Y hubo una entrevista con 10 empresarios que pagaron una suma de dinero muy importante porque querían conocerlo, pero en la intimidad, ¿no? Y ahí dijo que él se había ido de Barcelona por Messi. Que ya la relación con Messi había llegado a un límite, sí, muy difícil de sobrellevar. Dicen que es más bravo de lo que aparenta. Por lo que vos decías. Mira, si vos analizás la historia de Barcelona, una cantidad de jugadores de Barcelona se fueron por Messi. Sí, claro. Ibrahimovic, Eto'o, o sea, cantidad de jugadores. David Villa. David Villa. ¿No? Yo digo siempre, los que te ponen carita yo no fui. Fue inteligente Suárez, que estamos viendo goles juntos. Esos para mí son los peores. Mirá, Suárez, aparte de ser un jugador maravilloso, creo que el mejor gol de su vida fue su casamiento. Se casó con una mujer muy inteligente y que lo ha ayudado de una manera extraordinaria. Lo que ha mejorado la mujer a Suárez no está escrito. Y ella piensa muchísimo. Ella, yo estoy seguro que cuando llegó al Barcelona, me dijo, mirá, de entrada peón, pasar la pelota a Messi, que Messi te empieza a mirar bien. Jugar por afuera. Después yo me voy a hacer amiga de la mujer de Messi. Se mudó al lado de Messi. Vive en casa pegada. Pero escúchame, la mujer es íntima amiga. Claro. Sabe fútbol también, entonces. Cuando yo estuve en el Mundial de 2014, los brasileños decían que Neymar no jugaba bien porque Messi no le pasaba la pelota. Empieza la temporada
y se da el idilio mayor que yo vi entre Messi y Neymar, ¿no? Y ya los brasileños no podían decir más que no pasaba la pelota porque se la pasaba, siempre, hasta de más, ¿no? Cuando viene Suárez, Suárez ha logrado desplazar a Neymar, el que ahora mira con cierto recelo la relación de Suárez con Messi, es Neymar. Neymar se la pasa a Suárez ahora, que Claro, se quiere ser amigo ¿te das de él. cuenta? Entonces digo, yo admiré mucho un gran jugador que tuvo Barcelona, el búlgaro Stoichkov. Compartí 35 días con él en el Mundial de Brasil. Me quedaba todas las noches, 1 hora, 1 hora y media hablando y aprendiendo. Además conoce la historia de Barcelona, sí. El día que quiera saber todo lo negociado de Laporta. Lo tiene claro. Claro, y a quienes tocaba para callarlos, ¿no? Un avión. No, sabe todo. Entonces, digo, ¿cómo ves esto de Suárez? Dijo, es muy difícil que 3 divos puedan convivir pacíficamente en un club. Y vos fijate qué ejemplo admirable. No solo conviven, sino que se hicieron amigos, ¿no? Juegan de una manera maravillosa. Se potencian, Y ¿no? yo creo, ahí está, que ahí la mujer de Suárez jugó un rol extraordinario. Suárez al principio, en la punta, de peón, hasta que un día... Ahora tiene más goles que Messi, que no se dé cuenta Messi. En este momento es el pichichi de... Es impresionante. ¿Vos, Toto, pensabas que Suárez, cuando arrancó en 2005, podía llegar a ser esta bestia? No. Pues impresionante el crecimiento. Hoy para mí es el mejor 9 del mundo. Y con todo el fútbol que viste de Uruguay, ¿es el mejor uruguayo que viste? Son diferentes características, ¿viste? Es muy difícil, ¿no? Yo siempre digo que el mejor jugador que yo vi nacido en esta tierra, el más completo, el más extraordinario, es Pedro Vigilio Rocha. ¿No? Pero digo, yo vi el jugador más desnivelante, más completo que yo vi, no era nacido acá, fue joven, ¿no? Pero fue algo extraordinario. Digo, Suárez para mí va camino de ser un jugador así muy difícil de superar. Para mí el orgullo grande es que hoy, yo estaba mirando el programa cuando hablaban ustedes y decía Pablo la mejor delantera contra la mejor defensa mañana, ¿no? Y que es así, ¿no? Para mí, el mejor centro delantero del mundo es Suárez y el mejor zaguero del mundo hoy es Godín. Y todavía tiene a José al lado. Y es un orgullo, sí, pero lamentablemente está perdiendo mucho protagonismo porque Savic está jugando cada vez más. O sea, creo que si contabilizás los partidos que ha jugado cada uno... También es muy joven y tiene mucho por delante. En los últimos tiempos está jugando más Savic que Jiménez, cosa que a nosotros no nos sirve, como no nos sirve esta situación de Cavani en el Paris Saint-Germain. Nosotros tenemos que tener jugadores nuestros jugando a primer nivel para que después cuando llegue el momento de defender la celeste estén en las mejores condiciones, ¿no? ¿Y Forlán? ¿Ha rendido en Peñarol lo esperado? No, Forlán, para mi gusto, es el triunfo de la inteligencia, del profesionalismo y de la perseverancia. Es la esposa de Suárez, pero en cuerpo de jugador. Mira, muy buena reflexión. Cuando empezó él empieza en el año 99. En el Sudamericano de Argentina no juega bien. No juega bien. Va al Mundial de Nigeria y puso a prueba a todos los jugadores y al único que no había probado era Forlán. Entonces me acuerdo que una noche hablando en Lagos, me dice, ¿cómo nos ves? Digo, ofensivamente muy mal. Y sí, ya probé todo. Le digo, no. Te falta uno. ¿Quién? Forlán. Pero claro, con el sudamericano que había jugado no era el mejor antecedente, ¿no? Entonces me dice, y tendrá ganas, ¿no? Y yo me acuerdo que lo agarré y le digo, así, de sobrepique, le digo, hola, ¿cómo te va? Digo, ¿sabes que yo soy amigo de tu papá? Sí. ¿Tenés ganas de jugar? ¿Cómo no tenés ganas? Entonces, ya cuando ves la respuesta, entonces juega contra Paraguay muy bien, contra Brasil muy bien, contra Japón las semifinales juegan todo mal y perdemos. Pero ahí empieza el camino de Forlán en la selección. Forlán, en primer lugar, unas condiciones técnicas estupendas, en eso tiene mucho que ver su papá. A los 5 años lo ponía contra un frontón. Derecha, izquierda, derecha, izquierda. Que le pegara más con la izquierda, que era la pierna inhábil, ¿no? Claro. Y agarró una técnica extraordinaria. Pero después el resto.
es todo cabeza. Él entendió el fútbol como nadie. Claro. O sea, él juega el Mundial de Sudáfrica de manera extraordinaria porque él entendía el juego como no lo entendían los demás. Y él... Se adaptaba, además. Claro, y la gran diferencia que hubo entre él y los otros es que él jugaba y hacía jugar. Por eso fue el mejor jugador. Y aprendió a pegarle a la jabulani como ninguno, ¿no? Pero esa es otra parte de la inteligencia del hombre, ¿no? Buscarle el jeito a la pelota, porque todo el mundo sabe que la pelota de hoy ya no es como la de antes. Antes las pelotas pesaban, eran de cuero, cuando llovía pesaban un quintal, ¿viste? Y la pelota no vigoreaba. Hoy, como son de plástico y otros materiales, ¿viste? Entonces, por ejemplo, hay algunos que le pegan del lado donde está el pincho, hay otros que le pegan de otra manera. En función de eso, la pelota agarra una determinada trayectoria. Y él, en el Mundial, fue extraordinario. Hizo goles, hizo jugar y aparte de eso, entendió el juego. Cuando lo pasa Tavares a jugar un poquito más atrás, Cavani por delante y Suárez en el área, él jugó un Mundial excepcional. Yo creo que acá han pasado dos cosas. La primera, no lo han entendido. Yo veo, o sea, la gente sigue mucho la pelota, ¿no? Nosotros los que analizamos esto tenemos la obligación muchas veces de dejar la pelota y ver otras cosas. Por ejemplo, Diego le pasa la pelota a un jugador y le señala a dónde quiere que le devuelva la pelota, ¿no? Pero no para ser él el protagonista y culminar él la jugada, porque no es un jugador egoísta, simplemente para seguir la jugada. Y normalmente el jugador no le pone la pelota donde Forlán quiere. Entonces, hay todavía una falta de entendimiento muy grande entre él y los compañeros. De cualquier manera, yo esperaba más de Diego en función de las condiciones y de la inteligencia, ¿no? Pero depende también del plantel y de cómo se conforme y de quiénes puedan complementar el juego de Forlán, porque Claro. El fútbol es un juego de equipo, ¿no? Toto, una última pregunta. ¿Cómo fue este año a nivel personal y profesional con lo que sucedió con Jonathan Rodríguez? ¿Pudiste juntarte con él y pedirle disculpas? Pero fue un año complicado. Fue un año durísimo. No solo para mí, para mi familia, ¿no? Y para la gente que me rodea. Yo, al día siguiente que pasó lo que pasó, le dije a Chihane, el representante, que yo me iba a Lisboa porque yo quería hablar con el jugador y con el presidente de Benfica. Y él mismo me dijo, no, que con la carta que yo había hecho ya se reanudaban las negociaciones y que mejor esperar un poquito para hablar con Jonathan, que pasara un poquito más el tiempo, aparte estaba la medida de la mutual y demás. Y quedamos como que, tipo, la fecha de la Copa América iba a ser, ¿no? Y estaba todo previsto, ¿no? Inclusive se había hablado ya con el jugador para tener un encuentro, ¿no? Cuando la Copa América. Y bueno, quisieron los representantes hacer las cosas bien, hablaron con la mutual y ahí hubo palos en la rueda y no pude reunirme con él. Entonces, como era una cosa que me pesaba, pues yo la quería hacer desde hacía mucho tiempo y mientras uno no puede hacer esas cosas no se siente bien, averigüé cuándo se iba. Me enteré el día que se iba, yo estaba afuera. Me dijeron, con que llegues al mediodía, está bien. 10:15 estaba en el aeropuerto. Lo esperé. Cuando vino, lo paré. Muy bien el muchacho. Venía con Rabaida, con otro amigo de él, el chino La Salvia. Le dije que quería hablar con él. Bueno, ahí conseguimos un lugar más bien reservado. La charla fue estupenda. La reacción del muchacho fue excelente. Yo le expliqué la situación. Le dije que el error mío, yo quería explicarle a la gente por qué lo tenían que vender a Jonathan Rodríguez, porque había un dirigente que quería pedir $10 millones por él, y con $10 millones no lo vendían nunca más, ¿no? Y era el momento para venderlo. Hay que venderlo ahora, 2 veces, y ahí tenía que haber parado, ¿no? Claro. Ese fue el error mío, ¿no? Que lo admití públicamente, desde el primer momento, pero más allá del error, la pasé muy mal. Que lo admitiste. La pasé muy mal. ¿Crees que se te trató injustamente desde algún sector? Mirá, ¿O que se te castigó de más? la medida ya lleva un año. Por eso lo pregunto. El 26 se cumplió un año, ¿no? Yo hablé con el presidente Sarabia, con Canakis y con Indio Morán
por una gestión que hizo Víctor Espárrago en la Casa de Espárrago, y quedamos en que yo, el 16 de septiembre, iba a juntar firmas para hacer una asamblea extraordinaria. De adentro de la Mutual, una persona que llamaba decía que no, que el tema mío se iba a tratar en la asamblea del 2 de diciembre. Cuando yo veo que en el orden del día de la asamblea del 2 de diciembre no estaba el tema, me empiezo a mover. Claro. Conseguí firmas de 3 planteles, pero esa persona de la Mutual llamaba a todos los clubes que no firmaran nada, que el tema se iba a tratar. 5 horas de asamblea, terminaba la asamblea y se habían presentado las notas y al final un jugador, a quien mucho le agradezco, pero no voy a decir quién fue para no... dice, yo quiero que se trate el tema de Da Silveira. Dijo, acá no hay nada que tratar, dijo el señor Pomar, porque la situación no cambió, él no le pidió disculpas al jugador ni a la familia, por tanto acá no hay nada que hacer, o sea, no se votó. Bueno, después fui a hablar con el jugador, hay testigos de la conversación. Hay fotos también. Hay fotos, sí, tengo varias fotos. La reacción del muchacho fue excelente, tengo que agradecérsela de todo punto de vista. Y la verdad que me sentí muy bien. Me sentí muy bien porque me saqué un peso grande de encima. Bueno, ahora habrá que ver qué pasa, ¿no? Qué ocurre, porque yo por esta decisión perdí 2 trabajos, ¿no? Y bueno. Y con esa foto ahí creo que queda poco por... Empieza un año nuevo. Sí, la verdad que además, fíjate la sonrisa del muchacho, ¿no? Por ahí, a esta altura la Mutual es más realista que el Rey. A esta altura la Mutual es más realista que el Rey. Bueno, yo no quiero hablar de esas cosas porque a mí no me gusta. Lo digo yo. Pero no me gusta tampoco hablar de suposiciones y cosas. La vez pasada me llevaron a un programa y me preguntaban qué hay. Yo soy grande, aparte, yo soy abogado. Y como abogado tengo una responsabilidad mayor en caso de decir cosas que no puedo probar. No sé si me explico. Son circunstancias agravantes. Claro. Entonces tengo que tener mucho cuidado. Yo en este momento lo que tengo que hacer... Ahora lo único que puedo decir es que yo hoy estoy tranquilo. O sea, lo que yo quería hacer hacía mucho tiempo, lo hice. Pudiste hacer. Y ahora hay que esperar. Y bueno, el resto se verá. Y con la misma fe de siempre, los que me conocen acá, porque yo trabajé... con Miguel muchos años en la radio, compartí con el puntero derecho una redacción del Observador que fue maravillosa. Fueron unos buenos y lindos años. Para mí, yo no recuerdo una experiencia como esa. Es verdad. Digamos, uno iba a escribir y se quedaba 2 horas hablando y aprendiendo, ¿no? Estamos hablando del 90 al 95, ¿no? Los primeros tiempos. Yo fui fundador del Observador. Y bueno, con Pablito lo conozco toda la vida. Qué desgracia. Sí, además yo soy muy amigo de los padres, ¿no? Y aparte, bueno, trabajaron un tiempo largo con Manuela. Con Manuela. Bueno. Muy bien, Toto. Así que un gran gusto. Muchas gracias. A ustedes. Muchas gracias. Momento de hacer una pausa, al regreso Calidad de Vida con Juan Carlos Polié y actualización.